Os queremos dar a todos los buenos días y la bienvenida a este webinar que hemos organizado para prensa, para medios. Bueno, yo soy Mariluz García Toro, creo que me conocéis. Quiero agradeceros muchísimo que estéis aquí hoy con nosotros. Sé que son situaciones complicadas y donde para muchos de vosotros que tratáis temas de salud, pues ahora hay un monotema, que es la situación del coronavirus, pero está bien que también tratemos otros problemas de salud y otras temáticas también un poco para ampliar el horizonte de la información. Por eso os quiero dar de verdad muchísimas las gracias por estar aquí. Vamos a hablar de cómo debemos afrontar este otoño tan particular, poniendo especial foco en los niños, un tema que nos preocupa mucho y que la vuelta al cole nos sigue preocupando todavía, y también poniendo el foco en las personas que tienen diabetes. Y me diréis, ¿por qué las personas que tienen diabetes? Bueno, pues desde Arcofarma la verdad es que nos ha parecido muy importante poner la atención en este grupo de población, primero porque cada vez es más numeroso y porque al final tiene las mismas necesidades que el resto de las personas en cuanto a su salud, cuando están cansados, cuando duermen mal, y por eso desde Arcofarma nos hemos tomado muy en serio el poder ofrecer un surtido de productos que pudieran utilizar todas estas personas que padecen diabetes. Así que yo voy a presentar a mis ponentes, que hoy estoy súper contenta de contar con ellos aquí, porque creo que tienen mucho que contarnos. Voy a empezar a presentaros al doctor Miguel Martín Almendros. Creo que ya algunos de vosotros lo conocéis. Él es médico de atención primaria y en su consulta tiene dos particularidades. Miguel, me corregirás si no es así. Yo creo que ves a muchos niños, ves mucha población infantil, aparte de ver adultos, y utilizas mucho en tu consulta la medicina natural desde hace muchísimos años, ¿no? Sí, así es. Entonces, yo creo que puedes compartir mucho con nosotros del tema que vamos a hablar hoy, que es cómo afrontar este otoño y cómo la jalea real en concreto, como un activo natural, nos puede ayudar. Antes de darte paso, voy a presentar también a nuestra segunda ponente, que es la doctora Sonia Gaztambide, que ya está con nosotros también. Ella es endocrinóloga y es la presidenta de la Fundación SED, que es de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes. Tienen una misión muy importante y es normalizar esta enfermedad que padecen muchas personas, cada vez más en España, visibilizarla y sobre todo ofrecer información veraz para que todo el mundo pueda actuar en consecuencia para prevenir también la evolución y para que sea bien tratada. Así que, sin más, yo te doy paso, Miguel. Creo que antes de empezar a hablarnos de la jalea, que es el tema central, creo que estaría muy bien que nos hagas unas pinceladas de qué pasa en otoño, por qué cuando llega el otoño hablamos más del cansancio, qué tiene esta situación, qué tiene de particular este año que hace que estemos un poco más con las antenas abiertas a qué es lo que está pasando ahí fuera. Sí. Sí, efectivamente, Luz, muchas gracias por permitirme estar aquí para compartir un poquito mi experiencia y sobre todo mi experiencia y lo que has dicho, que llevo muchos años tratando niños. Estoy trabajando, bueno, ahora tengo una pequeña excedencia por ahogo físico, ¿no? Tengo una excedencia, pero he estado 16 años tratando niños en un pueblecito a las faldas de la Alpujarra que se llama El Buñol. Yo me acuerdo cuando empecé a pasar consulta de pediatría, fui a la farmacia para presentarme y en las estanterías no tenían nada de fitoterapia. Pues ahora lo que más dispensan es fitoterapia en la consulta de Albuñol. ¿Por qué? Porque yo el trabajo con la fitoterapia y sobre todo ahora en estas épocas que hay de cambio estacional me ha dado muchas satisfacciones, pero muchas satisfacciones egoístamente porque veo menos niños y me enfrento menos a las mamás, porque el problema no son los niños, son benditos. Es la mamá que llevan pegadas muchos niños, ¿no? Eso muchas veces, de ahí algunas mamás que son tela marinera, ¿no? Que eso es lo que quema mucho la pediatría, no los niños. Los niños, ya digo, son encantadores y es un juego, ¿no? Pasar consulta con los niños. Entonces yo lo que sí he visto, aplicando, por ejemplo, en el pueblecito de Albuñol la fitoterapia y sobre todo en estas épocas de cambio, que hay un antes y un después, ¿no? Hay un antes y un después de niños y pacientes que son muy consultadores por problemas respiratorios de vías altas y vías bajas fundamentalmente, y un año la mamá se decide a entrar al trapo cuando tú le propones decir, vamos a fortalecer, ¿no?, el sistema inmunitario, vamos a actuar en esta línea.
Y al año siguiente ves la gran disminución de consultas de patología respiratoria, pues normalmente es banal, de árbol respiratorio y árbol bajo, y árbol respiratorio alto y bajo, ¿no? Y digo que ahora es esta época cuando más satisfacción te puede dar el aplicar este tipo de consejos de tratamiento y de complementos alimenticios, porque llega el otoño, ¿no? Entonces, cuando llega el otoño, ya sabemos, viene pegado con la astenia otoñal, ¿no? Que no es una patología, evidentemente, la astenia otoñal, sino que es un pequeño trastorno adaptativo, ¿no? Es una mala adaptación del organismo, pues, a una disminución de horas de sol, a una disminución de horas de luz, a una disminución de temperatura, a cambio de presiones barométricas, que en el cuerpo, pues, nos comportan un aumento de un aumento de melatonina, que ese aumento de melatonina te lleva a estar más somnoliento, un poquito más apagado, más cansado, una disminución de la serotonina, que te hace estar más huraño, más enfadado, ¿no? La serotonina, acordaros el mito, la hormona de la felicidad, que no es ni hormona ni la felicidad, ¿no? Pero sí que te ayuda a estar un poquito más contento y más feliz con tu entorno, ¿no? Entonces, claro, es un trastorno adaptativo, no patológico, que dura 15, 20 días, pero hay que pasarlo, evidentemente, porque eso se manifiesta en un peor dormir, en un peor descanso, un estar más malhumorado, más irritable, una sensación de cansancio y, sobre todo, una disminución de las defensas, que también nos comporta esto. Además, son círculos viciosos porque no descanso bien, tengo peor las defensas y ahora viene una temporada de cambio, que hay un cambio de temperatura y me veo que me enfrento con las defensas un poquito más bajas, de forma natural, aunque luego las recuperas, ¿no? Pero como te pille el cambio estacional, que no me refiero al cambio de calendario que tenemos hoy precisamente, sino el cambio de temperatura y cuando ya se va el sol y tal, con las defensas un poquito más bajas. Y encima eso añadimos la mala alimentación, que desgraciadamente es una auténtica pandemia, casi más que el coronavirus. La mala alimentación es un mal endémico, ¿no? Que tenemos, yo al menos en mi zona sí lo estoy viendo. Te encuentras muchos niños que haces una analítica porque te lo pide la mamá y te encuentras un colesterol alto, triglicéridos altos y anemia. Dices, aquí esto por dónde va, ¿no? ¿Cómo me lo como yo? Pues realmente es por tema de alimentación. Y la mala alimentación encima también influye en una disminución de las defensas, ¿no? Entonces, lo que os comentaba, ¿no? Que en la coyuntura que tenemos actual, pues a un médico que trabaje en esta línea de consejos terapéuticos, pues le da mucha tranquilidad y le da mucha disponibilidad terapéutica, ¿no? El tener esto. Mirad, ¿veis la diapositiva que os he puesto? ¿Se ve bien? Sí, se ve perfectamente. Fijaros lo que hay ahí. Mirad un poquito el tema. Aquí tenemos una abeja reina, aquí tenemos un zángano y una abeja obrera. Fijaros las diferencias que hay entre la abeja reina y la obrera. La reina, que es mucho mayor, daos cuenta que las alas no le cubren ni el abdomen. En cambio, en la obrera sí que cubren totalmente el abdomen, pero ya no solo es el tamaño de la reina, ¿no? Sino la reina tiene capacidad de fecundar. De hecho, pone de 2.000 a 3.000 huevos al día y, entre otros muchos aspectos conductuales diferentes a la obrera, también vive 5 años frente a las 12 semanas que puede vivir una oveja obrera. Pero, en el fondo, ¿sabéis? La genética de la larva de la reina frente a la larva de la obrera no hay ninguna diferencia, es la misma genética. O sea, son larvas genéticamente idénticas. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? Lo que marca la diferencia es la alimentación. ¿Por qué? Porque la abeja reina se alimenta solo y exclusivamente de jalea real, solo de jalea real. En cambio, la obrera y los zánganos se les da, mientras están en la celdilla su larva, 3 días jalea real, al cabo de 3 días fuera y a buscarse la vida, a comer lo que puedas, ¿no? Ya cambia totalmente la alimentación. ¿Y esto cómo se llama? Esto se llama epigenética. Esto se llama epigenética. ¿Qué es la epigenética? Que nosotros tenemos un montón de genes en el cuerpo y unos están activos, es decir, están expresando unas fracciones, están conformando una tipología de una persona, pero luego hay un montón de genes también que están silentes. Y determinados productos, como por ejemplo en este caso la jalea real, tiene principios activos que se han identificado ya como la royalactina, el fenilbutirato, la biotina, que tienen unas moléculas donadoras de metilos que generan un cambio, generan que algunos genes que están reprimidos se desrepriman y otros se repriman. Es decir, hay unos cambios fenotípicos, es decir, unos cambios en la tipología de la abeja. Y eso es lo que está justificando el cambio. Imaginaros, o sea, daros cuenta la potencialidad que puede tener una jalea real a la hora de modificar determinadas características físicas, ¿no? De hecho,
La jalea real, cuando actúa en el organismo, actúa por cambios epigenéticos. Es decir, hay unas modificaciones genéticas que permiten que se produzcan determinadas acciones que antes no estaban en la persona, la criatura, el niño que ha tomado esta jalea real, ¿no? A ver, permitidme. ¿Qué es la jalea real? Bueno, ya todos sabéis lo que es la jalea real, simplemente incidir que es una secreción fluida que la elaboran las glándulas hipofaríngeas de las obreras, de las abejas obreras, y mezclan miel, néctar, salivas y hormonas que ellas mismas producen. Entonces sale, ya visto aquí en la imagen, las celdillas se van acumulando, almacenando la jalea real en la celdilla. Es un proceso muy laborioso, no se produce mucha cantidad y la producen las abejas obreras de 5 a 15 días de edad. La composición de una jalea real es muy variada, ¿no? Aquí os pongo una composición, pero depende del entorno donde esté el panal, del tipo de alimentación de miel, de néctar que libre esa abeja, pues va a haber pequeñas diferencias, ¿no? Un poco, puede haber la composición de agua oscila de 60-70%. Sí que es importante la presencia de proteínas, un 13% es proteína, de la cual tenemos todos los aminoácidos esenciales. Y prácticamente todos los aminoácidos conocidos, faltan un par de aminoácidos. Tiene un 13% de hidratos de carbono, tiene un 5% de lípidos, que dentro de estos lípidos quiero destacar estos dos que tenéis en la parte baja de la diapositiva, ¿no? Son ácidos grasos, es un ácido graso 10-hidróxidos-decenoico, y el ácido graso 10-hidroxidecenoico, ¿no? Que tienen unas potencialidades terapéuticas de primer orden con respecto al sistema inmunitario, como ahora vamos a ver. Luego tiene un 9% de minerales, de vitaminas, sobre todo vitaminas del grupo B, tiene prácticamente todas las vitaminas del grupo B, que eso le va a conferir también un aspecto terapéutico muy a tener en cuenta con respecto a la astenia otoñal. Y luego sustancias fenólicas, neopterina, biopterina, apalbúmina, fenilbutirato, que todas tienen un efecto terapéutico junto a la gamma globulina, que es un estímulo inmunitario pasivo que estamos metiendo en nuestro organismo cuando consumimos la jalea real. Dentro de estas potencialidades y efectos terapéuticos, para mí, ahora en la época que estamos, con lo que hemos comentado del cambio estacional, los cambios de temperatura, los resfriados masivos que nos vienen encima y la amenaza espada de Damocles que tenemos con la porra del coronavirus, pues destaca dentro de los efectos terapéuticos que nos podemos encontrar el estímulo del sistema inmunitario, el gran efecto energetizante y el efecto antifatiga que tiene la jalea real, constatados y contrastados científicamente, ¿no? Tiene una actividad antibiótica, que esta actividad ya se conoce de largo, se conoce desde que el doctor Bloom en 1958 publicó en la revista Science un artículo hablando precisamente del 10-hidroxidecenoico, y luego fue reafirmada, con otras muchas publicaciones de otros doctores, por el doctor Lerrer en el 2007, en un trabajo publicado en el órgano de comunicación de esta sociedad, de International Society of Microbial Ecology. Entonces, que en ese estudio llega a la conclusión de que la jalea real, cuando la tomas, evita la adherencia de las bacterias en las células que puede infectar, ¿no? Y de hecho, constataba este estudio, destacaba que eso se había visto, esta dificultad para la adherencia de las bacterias a la célula de árbol respiratorio que podía infectar en bacterias como la Pseudomonas, que son unas bacterias altamente resistentes pues, a muchos antibióticos, ¿no? Aparte del efecto antibiótico, tenemos un efecto antioxidante que se ha demostrado por múltiples estudios. Aquí os pongo el ejemplo de modelos experimentales in vitro en plantas, in vivo en levaduras, y también se han demostrado efectos protectores de la jalea real contra este estrés oxidativo por la presencia de radicales libres, de especies reactivas de oxígeno, pues en un estudio valorando los niveles del 8-hidróxidos-desoxiguanosina, ¿no? Que es un marcador oxidativo. Entonces, en esta experimentación, cuando se ha dado una jalea real, se ha valorado este marcador del estrés oxidativo y se ha visto que disminuye en cantidades significativamente a nivel estadístico, ¿no? Y luego, sobre todo el efecto
que tenemos con la jalea real, estimuladora del sistema inmunitario, ¿no? Destaco la albúmina, que es una glicoproteína, pero hay otros de los muchos componentes que también actúan estimulando el sistema inmunitario, que en un estudio que está a vuestra disposición, porque es un estudio que lo ha hecho Arcofarma, aumenta 16 veces, nada más ni nada menos que 16 veces la liberación del factor de necrosis tumoral alfa. Es una proteína liberada por los linfocitos T, que son los grandes soldados de la lucha frente a la agresión de virus, de bacterias y de parásitos, ¿no? Que es el factor de necrosis tumoral alfa es un estimulador de la respuesta inmune. O sea, favorece esa respuesta inmunitaria, ¿no? Pero no solo es eso, sino que encima, y perdonadme que use esta expresión, encabrona a las células de las defensas. ¿Por qué? Porque aumenta 8,5 veces la proliferación del sistema inmunitario. O sea, que no solo estamos actuando, estimulando la actividad inmunitaria, sino la proliferación de células inmunitarias, ¿no? Y a esto se le une, que es muy interesante, un efecto antiinflamatorio. Y vas a ver por qué es interesante, ¿no? Por un lado, estamos diciendo que estimula la respuesta inflamatoria del sistema inmune defensiva frente a una agresión, ¿no? Pero por otro lado, que parece un contrasentido, disminuye la secreción de citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 6, la interleuquina 7, que también las genera el sistema inmunitario. ¿Qué significa esto? Pues significa que tiene una actividad inmunomoduladora. Es decir, por una parte estimula la actividad inflamatoria defensiva, pero por otra parte está evitando que esa actividad inflamatoria lesione nuestros tejidos que están infectados. Recordad una cosa, por eso os señalo la importancia. Lo que ha supuesto con el tan desgraciado coronavirus, el punto de inflexión al 8º, 9º día, con la famosa lluvia de citoquinas, la hospitalización en UCI, ha sido esa cascada de citoquinas, ¿no? Entonces, no quiero extrapolar, por supuesto, pero es para que tengáis una referencia de lo que supone una inhibición de la secreción de citoquinas proinflamatorias. O sea, hay una protección del mismo huésped frente a esa respuesta del sistema inmunitario, que siempre es una respuesta inflamatoria, regeneradora y que va a actuar eliminando tanto virus como bacterias, ¿no? Eso es muy importante, este efecto modulador, inmunomodulador de la jalea real. Y por último, quería destacar pues, el efecto antifatiga, porque la astenia otoñal supone un cansancio, un malestar, un mal descanso. Entonces, este mismo cansancio te puede suponer un aumento del estrés y eso te va a bajar el sistema inmunitario, ¿no? Tenemos que la bibliografía científica ha demostrado el efecto antifatiga de la jalea real. Tenemos un estudio a doble ciego con 52 pacientes. ¿Qué significa doble ciego? Pues que, mirad, ni el investigador ni el investigado sabe lo que le estás dando. Tú estás dando una ampollita de jalea real. En una lleva jalea real y en otra lleva un producto que es como la jalea real, pero es placebo, no es jalea real. Se estudia durante 4 semanas y luego se valoran unos parámetros que te indican el efecto antifatiga o no efecto antifatiga. Y efectivamente sí que se ha demostrado ese efecto antifatiga en un estudio a doble ciego. Además, en una prueba de esfuerzo que se hace, se ve que aumenta la capacidad física de las personas que están tomando jalea real. Aumenta la resistencia física al deporte. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque disminuyen los efectos de los productos limitantes que se generan de la misma actividad física, como es el lactato y el nitrógeno, que son factores limitantes de la actividad muscular. Pero el secreto de la antifatiga de la jalea real no es porque sí, es por la composición que lleva y sobre todo quiero destacar la gran composición en vitamina B. Porque la vitamina B, si bien la vitamina B no es energética per se, sino que el sustrato energético es el hidrato de carbono, es la grasa. La vitamina B, para que tengáis una referencia, es la chispa de la bujía. Es decir, es la chispa que permite que muchos productos enzimáticos permitan en el ciclo de Krebs esa reacción de producción energética, ¿no? De la producción de ATP, que es la moneda de cambio energética que nosotros utilizamos para nuestra actividad física y la actividad en todo el conjunto del cuerpo. Es nuestra gasolina. Pues esa vitamina B permite, ya digo, eso actúa en muchos cofactores y como cofactor permitiendo esa producción y ese beneficio con respecto a la producción de ATP energético. De energía, perdón. Y entonces, resumiendo un poquito, la jalea real tiene un efecto tónico estimulante de la inmunidad, tiene un efecto estimulante físico, aumentando la capacidad muscular, la sensación de vitalidad, aumenta el tono vital
tiene un estímulo sobre la inmunidad, tanto en aumento de proliferación de células que nos van a defender de la agresión, como en actividad de esas células. Se ponen más virulentas frente a la agresión, responden mejor, ¿no? Y también es un estimulante mental. No he destacado dentro de las actividades que se conocen de la jalea real, pero sí aumenta la neuroplasticidad. Es decir, favorece la homeostasis y aumenta la energía y la actividad mental. Eso también es un factor importante a tener en cuenta para los estudiantes y para mis niños cuando les hago el consejo de jalea real. Muy bien, Miguel, pues muchísimas gracias por tu presentación. Me han hecho alguna preguntilla, pero no sé si quizá lo dejo para que primero intervenga la doctora Gaztambide, porque quizá algún punto puede salir también en su presentación. Perfecto. Así que, sin más dilación, doctora, muchísimas gracias. Le dejamos con su presentación. De acuerdo. Vale. Cuando hablamos de diabetes estamos hablando de una enfermedad crónica de las más prevalentes. Estamos hablando en este momento de 463 millones de personas en todo el mundo. Fundamentalmente diabetes tipo 2, de la que se puede controlar con dieta y ejercicio, con pastillas y algunas veces también fármacos e incluso insulina. Pero no es desdeñable tampoco la diabetes tipo 1, que es la que aparece fundamentalmente en niños y adolescentes en general con menos de 20 años, ya que son 1.100.000 habitantes más o menos los que tienen esta enfermedad. Y no digamos la diabetes gestacional, que está marcada en 20 millones a nivel mundial. Pero centrándonos en Europa, que es donde vivimos, vemos que en este momento en Europa hay 59 millones de personas que tienen diabetes. Pero las previsiones hechas para el año 2045 es que son de 68 millones. Esto va en aumento. En Europa está calculado un aumento de un 15%, lo cual es muy a tener en cuenta. Y esto es una estimación que se viene comprobando desde, aquí vemos en la diapositiva en azul, desde el año 2000, cómo ha ido aumentando. Y las previsiones siguen todavía estimando que va para arriba. Esto supone un gasto para el sistema sanitario que en el mundo en general se estima que es un 10%. Y como el dólar sigue siendo una moneda muy potente, pues está calculado que alrededor de 760 billones de dólares. A mí personalmente no me da la cabeza para pensar en esta cifra tan elevada. Y el problema de esta enfermedad, aparte del número existente, es que la mitad, un poco menos, desconocen que tienen la enfermedad, con lo cual no pueden poner los medios para corregir y controlar la misma. Si hablamos de porcentajes, se estima que en Europa aproximadamente un 40% de las personas que tienen diabetes no saben que la tienen, con lo cual poco van a poder modificar. Y si hablamos en número, pues son aproximadamente 25 millones de personas en Europa que desconocen que tienen la enfermedad. Esto es muy importante y el sistema sanitario tendría que contemplarlo mucho más. Es una enfermedad que es verdad que ahora se puede controlar y se puede normalizar, digamos, la vida de las personas con diabetes. Y lo de normalizar lo digo entre comillas, porque no es normal tener que pincharse la insulina, no es normal tener que realizarse controles para ver el nivel que tienen de glucosa en sangre. Pero bueno, pueden hacer una vida normal con unos logros a futuros igual que otras personas. Pero es que es una enfermedad que también mata como
en el mundo entero con diabetes por problemas cardiovasculares, que en las personas con diabetes el riesgo es mucho mayor. Como podéis ver en la diapositiva, la mortalidad depende de la edad, depende de otros factores, pero lo que quiero remarcar con esto, que siempre se habla de que el riesgo cardiovascular parece que está conferido a los hombres, esto no es cierto. Las mujeres también tienen riesgo cardiovascular cuando tienen diabetes. Lo que pasa es que suele aparecer a una edad un poco más tardía y los síntomas suelen pasar un poco más desapercibidos. No son tan, digamos, rotundos como puede ser en los hombres. Y hay que pensar que esto es algo a tener en cuenta porque puede acortar la vida de las personas con diabetes que todavía hoy se estima, basándonos en tratamientos basados en un acortamiento de la vida de unos 10 años. Que es verdad que en los últimos 10 años especialmente el control de la enfermedad ha mejorado mucho, con lo cual cuando hablen de diabetes dentro de 20 o 30 años probablemente este panorama también habrá cambiado. Y hemos hablado de cifras en el mundo, cifras en Europa, pero vamos a ver qué es lo que tenemos en España. España es uno de los 3 países que tienen un estudio a nivel nacional, junto con Finlandia y Portugal. El resto de los países han hecho pequeños estudios y luego han hecho una asunción en términos generales de la población que hay. Este estudio se realizó en ese periodo de tiempo en población general de 18 años hasta los 80 años y, como podéis ver, se dividió España en 5 áreas geográficas y se basó la población general en los centros de salud, que es donde van las personas. Y estas son las cifras que dio el estudio, publicado en una revista de prestigio como es la revista de diabetología. La prevalencia que hay es de 13,8%, de los cuales 7,8% saben que tienen una diabetes y un 6% lo desconocen. Esto viene a suponer, entramos dentro de ese 40% de diabetes desconocida en Europa. Pero además se constató en este estudio que hay otras situaciones previas que con más frecuencia pueden hacer diabetes, es tener cifras de glucosa más elevadas, aunque no en el rango de diabetes, o después de hacer una sobrecarga oral de glucosa a las 2 horas, también cifras que no llegan a cumplir los criterios de diabetes, sino se quedan en un punto intermedio, que es lo que llamamos en general una situación de prediabetes. Tampoco son cifras desdeñables. Esto puede hacer suponer que entre la diabetes conocida, desconocida y estos pasos previos a la aparición de diabetes vienen a ser 1/3 de la población general con 18 años o más en España que tienen algún tipo de trastorno del metabolismo de los azúcares. Y cuando lo analizamos por sexo, los hombres tienen mayor prevalencia de diabetes, como podéis ver en la curva, a lo largo de toda la edad, pudiendo llegar, aunque globalmente es de un 13,8% en hombres y con más de 60 años, puede alcanzar un 35%, lo cual es realmente muy llamativo. Un factor que es súper importante es el peso, es decir, la obesidad, que en España en este mismo estudio se vio que era un 28,2%, lo que confiere realmente, como podemos ver encima de las columnas, es aumentar la prevalencia cuanto más alto sea el índice de masa corporal. Y si lo analizamos bajo otro punto de vista, a más índice de masa corporal, mayor riesgo de tener una diabetes. Es decir, cuando el índice de masa corporal es superior a 40 kilogramos metro cuadrado, casi multiplica por 8 el riesgo de una persona de tener diabetes.
Por eso es muy importante combatir la obesidad, porque la diabetes es un poco la consecuencia en gran parte de la diabetes tipo 2 de esta obesidad. Y el gasto en España, que en el resto del mundo en general se calcula que es un 10%, en España, en un estudio realizado en el 2012 y publicado en el 2013, se consideró que el gasto venía a suponer un 8% del gasto sanitario total. Y fundamentalmente veis que un tercio del gasto es por ingresos hospitalarios. Los ingresos hospitalarios en general son debidos a complicaciones crónicas de la diabetes que en gran parte podrían ser evitadas si el control desde el momento del diagnóstico es bueno. Los fármacos, que es un gasto del 38%, no son precisamente debidos al gasto por los fármacos que descienden la glucosa. Fundamentalmente son por hipotensores y por hipolipemiantes, pero bueno, todo contribuye. El gasto por tiras reactivas, esto en este momento, en el 2020, está un poco obsoleto, porque en este momento hay otros sistemas de control que el gasto no es propiamente tiras reactivas, sino sensores glucémicos, es distinto. Habrá que actualizar esto, pero siguen siendo los fármacos y los costes hospitalarios los que consumen más. Y esto sin contabilizar la repercusión personal, emocional, familiar y también, como no, laboral. Y en relación a lo que antes comentaba mi compañero, se come mal en España. Presumimos mucho de dieta mediterránea, pero no se cumplen todos los parámetros. En general, como veis, se comen pocos hidratos de carbono complejos, es decir, lentejas, alubias, y se comen demasiados azúcares simples, es decir, dulces en general o refrescos edulcorados. En cuanto a proteínas, nos pasamos un poco de proteínas y nos pasamos también un poco de grasas y a veces exceso de ácidos grasos saturados. Y esto enlaza con una estrategia del Ministerio con diferentes sociedades científicas ya de hace unos cuantos años, que ha estado presente públicamente de manera un poco intermitente, que lo que pretendía era disminuir la obesidad y a largo plazo todas las complicaciones derivadas de la misma. Y lo que promueve la estrategia NAOS es una alimentación saludable y realización de ejercicio. Esto no es un problema médico, sino que es un problema en el cual participa tanto la familia, la comunidad, la escuela, a nivel sanitario también, pero también está remarcado las empresas, sobre todo de alimentación y restauración, porque pueden contribuir mucho, que era una de las estrategias del Ministerio, reduciendo los elementos de azúcar refinado y también disminuyendo la proporción de grasas que conllevan los alimentos preparados. Y esto lo que quiero mostrar es, tanto con el estudio de prevención cardiovascular publicado en la revista más prestigiosa a nivel de clínica médica, como es el New England, y que el estudio estaba liderado por un catalán, que demostró que había una relación de reducción cuando se hace una dieta mediterránea de enfermedad cardiovascular. Vemos que los test de adherencia, cuando la edad media es de 66 años, pues pasan un aprobado alto, digamos, ¿no? Y este de abajo es otro test que se asemeja a la dieta mediterránea, aunque todavía esto fue un estudio previo, realizado también en relación con el estudio diabetes, en el que lo que vemos es que la dieta mediterránea se asocia a menos prediabetes y también a menos diabetes desconocida. Pero podemos ver que no llegamos al aprobado.
24 de 50. Y lo que podemos ver a edades más altas, el seguimiento o la adherencia a la dieta mediterránea es superior que en edades más jóvenes. Y, en definitiva, lo que buscamos es que la sociedad y la familia y la escuela, las técnicas de la información, los gobiernos, más el equipo de salud, más la industria y la restauración, contribuyamos en la medida de lo posible para que haya salud para todos de igual manera. Eso es todo. Muy bien. Pues muchas gracias, doctora Gantambide. La verdad es que, como casi en todos los problemas de la vida, la implicación es de muchos sectores y hay muchos protagonistas, ¿no? La verdad es que las cifras impresionan el pensar que 1 de cada 3 españoles de alguna manera está impactado por la diabetes, ¿no? O sea, que es una enfermedad a considerar. Antes de seguir, voy a trasladaros algunas preguntas que me han parecido interesantes y que mandan por aquí. Una de ellas me dicen que si además de niños y personas con diabetes, que al igual que el resto de la población, pues cuando llega el otoño se sienten más cansados, ¿qué grupos serían más, digamos, vulnerables o más indicados para utilizar la jalea real como complemento en este momento del año? No sé si el doctor Miguel Martín Almendros. Sí, hombre, grupos de personas más débiles, ¿no? Por ejemplo, la tercera edad es un grupo muy susceptible de tener ayuda con el aporte de jalea real. Y siempre y cuando también grupos de patologías crónicas que sean susceptibles de tener más fácilmente agresiones víricas o bacterianas por estos cambios de temperatura en esta época del año, también se puede ayudar, siempre y cuando, insisto, su situación clínica, los fármacos no contraindiquen el uso de tomar una jalea real. Por eso siempre es importante un poco el consejo de un profesional sanitario que esté siempre detrás, y yo siempre en esto insisto con la no automedicación, no sea una cosa tan sencilla como la jalea real, sino que acudir a la farmacia, ¿no? Porque la farmacia primero tienes un profesional sanitario, normalmente el farmacéutico es el farmacéutico de familia que sabe qué medicamentos estás tomando, porque tú le das con la tarjeta del sistema sanitario y sabe qué tomas y qué no tomas. Y entonces yo pienso que más que una automedicación es la persona ideal, el personal sanitario farmacéutico más adecuado para poder hacerte un consejo demostrador en este sentido, porque sabe tu historial farmacológico y sabe si es compatible o no es compatible. Y además, desde el momento que coges una jalea real en farmacia para un grupo poblacional, sabes que está cumpliendo un mínimo de control sanitario y un mínimo de calidad, ¿no? Que eso es muy importante para tomar un medicamento. O sea, no es un medicamento, pero que puede actuar con unos beneficios que se asemejan en un momento dado casi al de un medicamento, con el apoyo tanto físico como el sistema inmunológico. Muy bien, pues yo creo que queda claro. Me pasan otra pregunta por aquí. Yo creo que cada vez más hablamos de problemas de intolerancia a la fructosa en concreto. Entonces me preguntan que si estos hidratos de carbono que tiene la jalea real en su composición pueden pueden llegar a convertirse en fructosa o puede tener algún problema para los intolerantes a la fructosa. Bueno, depende del grado de intolerancia a la fructosa, ¿no? Pero si ante alguna duda, yo siempre recomiendo el probarlo previamente. Si tú tienes dudas, oye, pues coge una gotita de jalea real y primero la pones en la piel, a ver si tienes un enrojecimiento, un eritema. Y si ves que no, oye, ponte una gotita de jalea real debajo de la lengua y ver qué sensaciones tienes, cómo responde tu cuerpo. Y si ves que no hay una respuesta, pues ya te puedes permitir tomar un poquito de jalea real vía oral, a ver qué tolerabilidad tiene tu aparato digestivo. Y si eso sigue estando neutro, que no te da ningún problema, pues ya te tomas la ampollita y ves si te carga o no te carga, si te produce síntomas de intolerancia que puedes tener o no. Pero sí, teóricamente puede haber intolerancia a los componentes de la jalea real. Y alergia incluso, ¿no? Pero que son raras, son rarísimas. Yo no he visto ninguna alergia a jalea real. Está claro, gracias. Y por aquí me trasladan una cuestión relacionada con el COVID, que es verdad que es un tema que nos preocupa a todos. Hemos escuchado que hay poblaciones de riesgo, que son las personas que tienen diabetes, y me dicen por aquí que si pueden ser más propensas a contagiarse con COVID y que quizá tuvieran que, y si es la respuesta es sí, que si tienen que tener alguna precaución, tomando algo, con algún producto
no lo sé, la doctora Gaztambides igual aquí nos puede aclarar. A ver, es verdad que se dice que la población con diabetes tiene más riesgo de infectarse por el COVID, pero las precauciones tienen que ser las que toma el resto de la población general. Lavado de manos, mascarilla y evitar. Yo en mi servicio trabajo con una persona con diabetes tipo 1 y no ha tenido ningún problema, igual que conozco otras personas con diabetes en el hospital que han estado trabajando e incluso yendo a las plantas con COVID, pero siguiendo las precauciones no han sufrido la enfermedad. O sea que las precauciones las mismas. Vale, de acuerdo. Y me hacen aquí un apunte también con respecto a estas cifras tan escalofriantes de la diabetes en España. Me dicen que si puede ser debido a una mala alimentación, como bien ya ha comentado la doctora, y si no sería fundamental, me dicen una educación alimentaria porque abusamos mucho de los alimentos ultraprocesados y quizás se podría educar a la población y mejorar estas cifras que vemos. Tienen toda la razón. El problema es que nos hemos ido, digamos, hemos ido copiando al tipo de alimentación, generalmente la americana, y la mujer se incorporó al mundo laboral y se dedicó un poco menos a cocinar. Pero hoy en día, con todos los sistemas que tenemos que facilitan con la cocción rápida, no hay disculpa. Hay que sacar unos minutos para programar un menú saludable durante toda la semana. No hace falta comer comida procesada. Se tarda casi menos tiempo que calentarlo en el microondas. El problema es que hemos perdido esa mentalidad, igual que hemos perdido la mentalidad del ejercicio. Es que yo no recuerdo, en mi época las mujeres no hacíamos mucho deporte, jugábamos a la goma, al truquemé, corríamos y podíamos jugar en la calle porque no había el tráfico que había entonces, no había tanto coche, no había ni autobuses ni tranvías como tenemos ahora. Y que la gente coge el coche para ir a comprar el periódico el domingo y lo tiene a la vuelta de la esquina. O sea que lo que hay que cambiar es un poco el chip. Y evidentemente ya hay en algunos, incluso algunas cadenas de supermercado tienen programas para enseñar a los niños en las escuelas a comer. ¿Cuál es el problema? Que si solo enseñan a los niños cuando van a casa, comen de manera diferente. O sea que hay que educar, digamos, al núcleo familiar. Yo creo que en cada vez más escuelas están sensibilizadas y están contribuyendo. Y evidentemente la gente más mayor nos adherimos un poco más a la dieta mediterránea porque es lo que hemos conocido. Mientras que la gente más joven, salvo excepciones, ahora los que están, pues que se preocupan más por el medio ambiente, por la comida y demás, esos quizás es un núcleo, pero sigue siendo muy pequeño. La gran población pues va a lo cómodo. Y hay algunos estudios hechos, yo creo que eran de Pamplona, en edad escolar o universitaria, y lo que se ve claro es que cuando más joven la dieta se sigue peor. Pero claro, cuando tú vas a la escuela, en lugar de llevarte un bocadillo de pan con, no sé, con sardinas, por ejemplo, pues te lo dan el pollo, que no quiero decir nombres comerciales, pues, o la palmera de chocolate, pues nos hemos metido. Bueno, tendremos poco a poco que ir haciendo esa educación desde el núcleo familiar, desde los colegios y que vaya irradiando a toda la sociedad, está claro. Sí, veo que mi colega está totalmente de acuerdo. Totalmente. Bueno, si os parece, voy a pedir a que me pongan ahora un pequeñito vídeo porque os queremos mostrar cómo se fabrica la jalea real y cómo en concreto en Narcofarma trabajamos para conseguir esta jalea real. Y luego damos algún apunte más y todavía alguna pregunta que tengo pendiente de contestar. Pero ponemos el vídeo primero. Gracias.
Bueno, pues ahí lo habéis visto. La verdad es que la jalea real muchas veces lo llamamos el tesoro de la colmena, porque realmente los rendimientos de jalea real son muy pequeños. Es una sustancia muy costosa de fabricar por las abejas, y de hecho solo la reina, que me imagino que habéis podido verla, solamente hay una abeja reina en la colmena, que la hemos marcado con un circulito para que la vierais. Hay una diferencia importante de tamaño con respecto a las demás, pero este tamaño está justificado por su alimentación, por este cóctel de nutrientes que utiliza la abeja reina durante toda su vida frente a las demás, que no lo hacen nada más que los primeros días de vida, ¿no? Y esta es la diferencia. Bueno, yo os quería dar 4 apuntes muy rápidos de nuestra gama Arco Real, que como sabéis es la gama de jalea real que comercializamos en las farmacias. Y es importante, y enlazo un poco con lo que comentaba el doctor Martín Almendros antes, porque es verdad que no hablamos de un medicamento, hablamos de un complemento alimenticio, pero para los laboratorios farmacéuticos como Arcofarma, nuestros sistemas de producción y de comercialización y distribución de la jalea real es lo mismo que si fuera cualquier otro medicamento. Es decir, que seguimos unos sistemas de producción que aseguran una calidad estandarizada. Primero, porque valoramos los principios activos que lleva, se lleva una trazabilidad de los trazadores naturales que llamamos. Estos principios activos que tiene la jalea se verifica que están a las dosis adecuadas para buscar esos beneficios que buscamos, ¿no? Al mismo tiempo, nuestros sistemas de producción son respetuosos con el medio ambiente, aseguramos un control de la calidad del aire, el suelo y el agua 20 kilómetros alrededor de la colmena, donde se fabrica la jalea real. La dieta de las abejas, por supuesto, es 100% bio, no hay posibilidad de pesticidas, insecticidas o cualquier otra sustancia química, y al mismo tiempo tenemos un compromiso de código ético con los productores, ¿no? Con los apicultores. Y esto ha hecho que COCERT nos haya otorgado un sello de apicultura sostenible, apicultura responsable, y es la única gama de jalea real que ahora mismo hay con este sello, ¿no? Que a nosotros la verdad es que nos enorgullece por la calidad, pero asimismo por las connotaciones que tiene, que son un poco también misión del laboratorio, ¿no? Un laboratorio de medicina natural, lo que buscamos también es preservar el planeta y nuestro compromiso con los códigos de trabajo. Os he traído aquí estas 2 referencias que llevan el sello de la SED, un poco porque de alguna manera nuestra colaboración con la Sociedad Española de Diabetes es esta, el poder ofrecer que estos productos sean consumidos por las personas que padecen diabetes. Digamos que para Arcofarma es muy importante dar respuesta a las necesidades de la población. El problema de la diabetes, de la dimensión, digamos, el volumen de gente que está afectada por la diabetes es importante, y luego hay mucha gente que no quiere tomar azúcar, ¿no? Que aunque no tenga diabetes, pues quiere restringir la cantidad de calorías de su dieta, y yo creo que eso también nos ha hecho buscar referencias sin azúcar, que hasta este momento teníamos 2, la jalea real 1500 y la vitaminada, que ya conocéis. También he vuelto a traer aquí el estudio del que ya os había hablado el doctor Martín Almendros. Un poco lo que hemos observado han sido estudios hechos con nuestros productos de jalea real, con nuestra gama Arco Real, donde se ha visto en un grupo de consumidores, tanto en Francia y en España, cómo han conseguido disminuir los problemas invernales, las dolencias invernales, tomando jalea real durante 3 meses, con lo cual se ha disminuido el número de episodios de resfriados, infecciones víricas, y también se ha disminuido el cansancio. En cuanto a este test in vitro, que también os lo ha mencionado el doctor Martín Almendros, hace aumentar las células de la inmunidad, en concreto los linfocitos T, hasta 8,5 veces, con lo cual estos datos sí que nos pueden dar una pista de los beneficios que podemos tener consumiendo jalea real. Y por último, también ha hablado el doctor Miguel Martín Almendros de la albúmina. Es esta proteína que es un indicador de su efecto beneficioso para las defensas, ¿no? Y que para nosotros es un marcador prioritario. Todas nuestras presentaciones contienen al menos un 2,5% de apalbúmina, porque sabemos que es el que tiene esta interferencia con el factor de necrosis tumoral y que hace
que nuestro sistema esté más preparado para que nuestras defensas estén al 100%. Esta es la gama de jalea, que creo que ya muchos la conocéis. Realmente es una gama muy amplia con referencias para toda la familia. Pongo especial atención a las que habíamos visto sin azúcar, que eran en concreto la de la presentación de 1500 y la vitaminada. Y para concluir, os he traído hoy la novedad, que es la que estamos presentando hoy, que es una jalea todavía más dosificada, con 2500 miligramos. Fijaros que el aporte que hace de azúcar, de kilocalorías, es 3,8 kilocalorías por una ampolla. Me preguntabais también cómo hay que tomarlo. Generalmente se recomienda una dosis diaria por la mañana en el desayuno, sería suficiente. Y centrándome un poco en la gama Arco-Real, pues cumple un poco las premisas que os había explicado antes, ¿no? Es una gama bio, 0% ingredientes de síntesis, todos los activos 100% naturales, con nuestro sello de apicultura responsable y esta presentación también con nuestro sello de la Fundación SED, un poco avalando la posibilidad de utilizarlo en estas personas que tienen diabetes. En cuanto a su composición, pues fundamentalmente jalea real, extracto natural de jalea real. En este caso lleva también polvo del fruto de baobab, que se ha dado en llamar un superalimento, pero en definitiva es un fruto que contiene mucha vitamina C, contiene polifenoles, es decir, que es un alimento con una calidad nutricional muy buena y que también se ha aportado aquí dentro de este producto de jalea real. Me preguntan a partir de qué edad es recomendable. Cada una de las presentaciones de la gama Arco-Real tiene una edad a partir de una edad en concreto de uso. La novedad Arco-Real 2500 se puede utilizar a partir de 3 años. Hay otras presentaciones que a lo mejor tienen ginseng, tienen otro tipo de activos y depende de cada una de ellas. Por ahí volvemos un poco a lo que comentábamos antes de la farmacia. Muy importante ir a la farmacia y buscar aquel preparado que sea el más adecuado para el caso concreto, ¿no? Y con esto termino, pero no sin antes voy a trasladar alguna pregunta más que nos han hecho llegar por aquí. Esto es para la doctora Sonia Gaztambide. Hablando de los diabéticos, de las personas con diabetes, que hay un porcentaje importante que no lo saben, ¿no? Que están sin diagnosticar. Y en cuanto a este grupo de población, ¿cuáles pueden ser los indicativos de que esa persona tiene diabetes? ¿Qué pistas podemos dar a esta gente de que quizá pueda tener diabetes? Digamos, hay que ir a buscarla. Es decir, las personas con obesidad tienen más riesgo cuando tienen hipertensión, cuando tienen hipercolesterolemia, el colesterol elevado. Si han tenido una diabetes gestacional previa, tienen mayor riesgo de tener diabetes. La edad, los antecedentes familiares, todo ello son factores que confieren más riesgo. Por eso, cuando vayan a hacerse un examen de salud, el médico de familia en general tienen programas ya preparados para intentar diagnosticar de forma muy temprana la diabetes. Porque si esperamos a tener síntomas como son el orinar mucho, tener mucha sed, perder peso, pues bueno, mejor en ese momento que en ningún otro. Pero es preferible acometer la enfermedad antes, cuando no hay síntomas. Y esto, los médicos de familia, yo creo que tienen una labor muy importante y, de hecho, antes se decía que el 50% de la diabetes era no conocida. En este momento se ha rebajado un 40%. Yo creo que eso es labor fundamental de esta campaña que se lleva haciendo desde hace años con los médicos de familia, que acuden y tienen más de 40, 45 años, antecedentes familiares y es hipertenso. En la analítica casi siempre va incluida una glucemia y ahí podemos sospechar si tiene una diabetes o puede estar en un estado previo. Y si hay dudas, haría una sobrecarga oral de glucosa para llegar al diagnóstico. Pero ya entonces se pueden intentar hacer medidas preventivas sobre todo de obesidad. Dieta más saludable, que aunque no hagamos muy bien la dieta, en Europa somos de los que lo hacemos mejor. Y potenciar el ejercicio.
aquí nos cuesta mucho hacer ejercicio. Y los niños en España creo que somos los que vamos a la cola en cuanto a realización de ejercicio. Sí. O sea, yo creo que sí que se ha mejorado mucho, pero todavía nos queda trabajo por hacer. Muy bien, me lanzan por aquí alguna otra cuestión. Me hablan de las personas con cáncer, que sí, ¿qué opinión, si sería recomendable que tomen jalea real en este momento? No sé si el doctor Miguel Martín Almendros puede contestar o... Sí, es otro de los grupos muy susceptibles al apoyo con jalea real. De hecho, en convalecencias posquirúrgicas y en tratamientos posquimioterápicos que se queda que hace falta tanto recuperar un organismo, pues está muy indicado. Los cánceres también estaría muy indicado, a no ser que tuviese alguna susceptibilidad a la persona, pero no, normalmente no suele haber esa susceptibilidad y es un grupo a tener en cuenta, sí. Y por supuesto que lo comente con su médico, ¿no? Yo creo también. Siempre, eso siempre, ¿eh? O sea, no tomarte por tu cuenta el consejo de un profesional sanitario de primera línea como puede ser farmacéutico y siempre el conocimiento de tu médico o el especialista que te está llevando a una patología concreta o tu médico de atención primaria para que puede conocer o no conocer los efectos terapéuticos de la jalea, pero tiene que saberlo. Siempre, es muy importante. Aquí hay otra pregunta para la doctora Gaztambide, pero bueno, un poco en parte ya le hemos contestado. ¿Un niño puede ser diabético sin tener antecedentes en la familia? Y si es así, ¿cómo se detecta? Porque se comenta un caso que el niño comía poco, sed y que al final, bueno, pues era diabético, ¿no? Pero puede ser diabético sin tener antecedentes familiares también. Efectivamente, una diabetes infantil, si lo identificamos como una diabetes tipo 1, que es lo más frecuente, los síntomas suelen ser lo que ha comentado, pues que orinan mucho, tienen más sed, a veces si depende de la edad de los niños, pues se quedan un poco más aplatanados de alguna manera. Y bueno, el diagnóstico es más sencillo porque da la cara con mucha facilidad. Muy bien, pues por aquí yo ya no tengo ninguna pregunta más y nada, solo me queda agradeceros vuestra participación hoy con nosotros en este seminario para prensa. Muchísimas gracias a los dos ponentes, ha sido un lujazo de verdad materializar primero nuestra colaboración con la ASED haciendo una actividad de este tipo, os lo agradezco muchísimo, y Miguel también, que ya hemos colaborado en otras ocasiones, un placer de nuevo como siempre. Muchas gracias a todos los que habéis asistido, os mandaremos información en breve y lo dicho, a seguir con el otoño y a seguir cuidándonos, que tenemos que hacerlo todos. Muchas gracias igualmente, doctora. Gracias, Un placer. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Ya nos acaba ahora. No sé.